Hoy quiero hablaros de una historia, quiero hablaros de lo que está ocurriendo en un sitio del que cada día es más difícil hablar, del que cada día la información es más dura y del que cuando publico artículos en Libertad Digital más críticas recibo. Y no digo críticas normales, sino bueno, pues insultos a través de redes sociales, este tipo de cosas. Quiero hablaros de Israel y de lo que está ocurriendo con los niños en Israel. Esto es a raíz de una serie de fotos que se están publicando con niños aparentemente en un estado de desnutrición brutal, bueno, aparentemente sí, vamos a decirlo así, que están apareciendo en muchos medios, en medios de cabecera, en medios importantes. Hoy este vídeo lo grabo un viernes y este mismo día El País ha publicado un artículo muy orgulloso sobre una de estas imágenes. Bueno, ¿cuál es el problema con esto y por qué es necesario hablar de ello? Primero, porque estas imágenes, no voy a decir que las imágenes son falsas, obviamente son niños reales, son niños de Gaza, pero son niños cuyo problema no es la desnutrición. El New York Times, que es uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, no sé muy bien por qué, en algunas ocasiones, ha publicado las fotos de este mismo niño, de las que presumía El País, y ha tenido que reconocer que es un niño afectado por una parálisis cerebral muy severa, es decir, tiene problemas muy graves. Esto le causa problemas de todo tipo, también problemas de nutrición, que desde luego no tienen nada que ver con la guerra que está pasando y con la situación sin duda terrible que está atravesando Gaza. Eso no hay que negarlo, no lo puede negar nadie, que en Gaza la situación es terrible. Pero cuando para demostrar que hay una hambruna tienes que utilizar fotografías que son falsas, este es un ejemplo, insisto, el New York Times reconoció que ese niño no estaba así por el hambre, o desde luego no solo por el hambre, ellos decían que pasaba esto, pero es un hecho que el niño estaba así por su condición médica previa a la guerra. Pues cuando tienes que utilizar fotografías falsas, a lo mejor la realidad no es esa realidad que tú quieres describir. Os voy a hablar un poco de lo que ocurría con este tipo de niños antes de la guerra en Gaza, porque es un tema interesante. Antes de la guerra en Gaza, muchos de estos niños, igual que cualquier ciudadano de Gaza que tuviese una condición médica determinada, eran tratados en hospitales de Israel. En hospitales de Israel que por supuesto les aceptaban y además lo eran con la ayuda de mucha gente, de muchos israelíes que vivían en el sur de Gaza. Había muchas organizaciones y muchos individuos que cogían su coche, se iban a la frontera con Gaza, recibían a una familia pues, con un niño o con un adulto que necesitaba tratamiento médico en Israel y lo llevaban hasta un hospital israelí. Ahí esperaban, se hacía ese tratamiento y luego lo devolvían a la frontera con Gaza. A ver, para que os hagáis una idea, la hija del líder de Hamas hasta que fue eliminado durante la guerra, Ismail Haniyeh, fue tratada en Israel, para que os hagáis una idea, insisto. Entonces, esto era una práctica común y esto lo hacían en su inmensa mayoría ciudadanos del sur de Israel que vivían en los kibbutz alrededor de Gaza. ¿Sabéis qué ha pasado con estos ciudadanos o qué pasó en estos ciudadanos el 7 de octubre? Fueron asesinados. O muchos de ellos vieron como su familia, su madre, su hermana, su hijo eran asesinados. Y desde luego, si no fueron asesinados más, si no fueron asesinados todos, fue porque los terroristas no pudieron. No sé, igual os parece que esto no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando, pero a mí me parece que sí que tiene que ver con la idea que tienen sobre la vida y sobre la vida de los niños en un lado y en otro de la frontera de Gaza. No los palestinos en sí, aunque de esto podríamos hablar mucho, pero los terroristas de Hamas por un lado y los israelíes por otro. Es más, hay preguntas que nadie se hace, pero que yo creo que convendría hacerse. ¿Por qué en Gaza hay una red de 600 kilómetros? 600 era la última cifra que vi, ya deben de andar por los 700. 600 kilómetros de redes de túneles en Gaza en las que se esconde a los secuestrados israelíes, pero no se permite refugiarse a la población. Sí, hay bombardeos en Gaza y en Gaza no hay refugios para esos bombardeos porque Hamas, que ha construido, insisto, 600 kilómetros de túneles, no ha querido hacerlos. Durante años, Hamas lleva 18 años mandando en Gaza, yo creo que habrían tenido bastante tiempo. E insisto, saben hacer túneles, otra cosa no, pero túneles saben hacer, pues no hay esos refugios. Tampoco hay ninguna medida de protección de ningún tipo. La población es usada como escudo humano y sobre todo, lo más importante, si Hamas quiere, la guerra se acaba hoy. Ayer se hubiesen querido, que es simplemente aceptando un alto al fuego y rindiéndose y devolviendo a los rehenes, que es lo que tendrían que hacer. Ahora los rehenes ya ni se preguntan por los rehenes, nadie pide. Antes los políticos occidentales, cuando hablaban de Israel, tenían el decoro de decir, así como de pasada al menos, que había que devolver a los rehenes. Ahora ya ni lo dicen, pero sigue habiendo rehenes en Gaza que llevan más de 600 días presos en condiciones inhumanas y sigue habiendo además los cadáveres de muchos rehenes que para el israelí, para el judío, es algo muy importante, que tienen que volver a casa también, porque para ellos, insisto, es muy importante. Con todo esto que os estoy contando, ¿quiero decir que no hay hambre en Gaza? No, no quiero decir eso. Hay hambre en Gaza. Pero también hay que preguntarse quién está provocando esa hambre en Gaza.
¿Podría entrar más ayuda humanitaria? Es probable que pudiese entrar más ayuda humanitaria. Es probable que Israel pudiese hacer más para que entrase más ayuda humanitaria. Yo eso no lo voy a poner en duda, pero analicemos lo importante. ¿Qué pasa con esa ayuda que efectivamente entra a entra a la franja, que en muchas ocasiones son toneladas y toneladas de ayuda? El organismo que se ha creado para llevar esa ayuda asegura que ellos han metido en la Franja de Gaza 98 millones de comidas. Es decir, oye, en la Franja de Gaza 98 millones de comidas da para mucha gente muchos días. ¿Pero qué está ocurriendo con esa ayuda? Bueno, una parte está llegando a la población cuando se puede, pero otra parte está siendo controlada por Hamás, que lo controla además, ojo, no lo controla así, bueno, esto me lo quedo yo, guardadlo aquí. No, no, lo controla a tiros. Hamás mata a sus propios ciudadanos, mata a su propio pueblo para poder controlar esa ayuda que la necesita toda esa ayuda porque es lo único que le mantiene con un cierto poder sobre la población de Gaza. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo en Gaza, esto es lo que no cuenta ningún periódico prácticamente y lo que sí se hace es utilizar a niños enfermos para hacer propaganda política y para contar lo que en realidad no es como te lo están contando. Insisto, ¿hay hambre en Gaza? Sí, la hay niños que lo están pasando mal, muchísimos sin duda, pero cuando tienes que mentir sobre un niño, que además es un niño que está gravemente enfermo, para vender esa propaganda, igual la realidad no es como nos la están contando. Esperemos que se acaben estas mentiras, esperemos que la situación mejore en Gaza y esperemos que algún día se acabe esta desgraciada guerra que, hay que recordarlo siempre y ya nadie lo dice, solo tiene un culpable, aquel que entró en un país vecino arrasando a la población civil, matando a niños, ancianos y violando a mujeres, y ese no es desde luego el ejército de Israel, sino que son los terroristas de Hamás y de otras organizaciones terroristas.